Hoy nos metemos de lleno en un texto que tiene casi 3 milenios, pero que de verdad parece escrito para las noticias de mañana. Vamos a analizar a fondo el capítulo 6 del libro de Miqueas. Sí, para este análisis nos basamos en varios estudios tanto teológicos como bíblicos y todos coinciden en una cosa. Este pasaje es uno de los resúmenes más directos y potentes de todo el Antiguo Testamento. Y el objetivo de hoy es entender por qué, ¿no? Porque este capítulo, que está montado como un drama judicial, un juicio en toda regla, va directo al corazón de ese debate eterno. Exacto. El debate entre la espiritualidad auténtica, la que se vive en la calle, y ese ritualismo vacío que solo busca, cumplir las apariencias. Vamos a desgranar ese famoso versículo 8 y su triple exigencia: justicia, misericordia y humildad. Es que el planteamiento de un juicio a mí me parece una genialidad. De entrada, ya nos saca de la idea típica del profeta subido a una roca soltando un sermón. Totalmente. Esto es un pleito legal. Un caso judicial, sí. Es que la estructura que usa es un recurso literario profético, que se conoce como rif. En hebreo significa justo eso: pleito, disputa legal. Y es una herramienta dramática, súper eficaz. Claro, y tienes a todas las partes. Tienes a todas las partes. El demandante, Dios. El acusado, el pueblo de Israel. Pero la elección de los testigos, eso es sencillamente flipante. A mí eso es lo que más me llama la atención. No son personas, ni ángeles, son las montañas y los cimientos de la tierra. ¿Por qué esa imagen? ¿Es solo porque son muy antiguos o hay algo más? Esa es la pregunta clave. No es solo que sean antiguos, es que son testigos imparciales. Incorruptibles. Eso es, incorruptibles. Han estado ahí desde el principio, han visto toda la historia de la relación entre Dios y su pueblo. Vieron el pacto en el Sinaí, las generaciones, las promesas, las traiciones. No se les puede sobornar, claro. No se les puede engañar. Su sola presencia silenciosa en esa sala del tribunal le da una solemnidad, una gravedad que ningún testigo humano podría darle. Son la memoria del planeta, vamos. Un jurado imponente, desde luego. Y entonces empieza el juicio y la primera intervención de Dios, del demandante, no es la lista de cargos que te esperarías. No para nada. No dice, habéis hecho esto y esto mal. En lugar de eso, lanza una pregunta que suena casi dolida. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Es que suena un padre herido, ¿verdad? Sí, totalmente. Aún en qué te he fallado. Es una apertura retóricamente brillante. En lugar de atacar, es como si se pusiera a sí mismo en el banquillo. Apela al corazón, no a la ley. Y para presentar su defensa, para demostrar su inocencia en la ruptura de esa relación, no usa argumentos teológicos. Pone los hechos sobre la mesa. Pone los hechos, su historial de fidelidad. Les recuerda su propio currículum, por así decirlo. Justo, les dice en esencia: recordad vuestra historia. Primero, el acto fundacional. Yo te saqué de tierra de Egipto, te redimí. Les recuerda que eran esclavos y él les dio la libertad. Vale. Segundo, que les dio liderazgo. Moisés, Aarón y su hermana María. O sea, no los dejó solos en el desierto. Y no solo los sacó, sino que por el camino los protegió, que eso también se lo recuerda. Exacto, ese es el tercer punto. Les recuerda el episodio de Balac y el profeta Balaam. Balac quería que maldijera a Israel, pero Dios intervino y convirtió cada maldición en una bendición. Los protegió de amenazas que ellos ni siquiera veían. Y el último recordatorio. El momento culminante. El paso de Sittim a Gilgal, que es el cruce milagroso del Jordán para entrar por fin en la tierra prometida. El mensaje es demoledor, es como si dijera: he sido libertador, guía y protector. He cumplido mi parte del trato con creces. Si esta relación está rota, no busquéis el problema en mi lado. Les pone la pelota directamente en su tejado. Totalmente. Y la evidencia es su propia historia. No hay defensa posible contra eso. Vale, Dios presenta su caso de una forma súper emocional, demostrando su lealtad. ¿Y cómo responde Israel? Porque uno esperaría, no sé, arrepentimiento, reflexión. Pero su respuesta va por un lado completamente distinto. Es que su respuesta revela una desconexión espiritual que es abismal. Ante una crisis de relación, su respuesta es puramente transaccional. A ver, explícame eso. En lugar de decir cómo podemos arreglar nuestra relación, su pregunta es: ¿con qué me presentaré ante Jehová? O sea, ¿Cuánto cuesta el perdón? exacto. ¿Cuál es el precio para que me dejes en paz? Creen que la brecha se cierra con un pago, con una ofrenda. Y la lista de pagos que proponen
Es una escalada que lo dije todo sobre lo perdidos que están. Es una escalada hacia el absurdo que muestra su ceguera. Empiezan con lo estándar, lo que marcaba la ley, holocaustos, becerros de un año, ofrendas caras pero correctas. Vale. Como ven que no hay respuesta, suben la apuesta a lo bestia. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Esto ya es una hipérbole, vamos. Una fantasía, sí. Creen que pueden impresionar a Dios con el volumen, como si esto fuera una subasta divina. Pero, a ver, un momento. Esa escalada es brutal. Empiezan ofreciendo sacrificios normales. Luego exageran con miles de carneros. Y de ahí saltan a la pregunta final, que es terrorífica. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Sí. Perdona. ¿Pero eso lo dicen en serio? O sea, literalmente ofrecer a su primogénito. ¿O es una forma de hablar? Es una pregunta retórica, pero una que revela lo más profundo de su perversión espiritual. El sacrificio de niños era una de las prácticas paganas más abominables para Israel. Estaba prohibidísimo en su ley. Claro. El hecho de que lleguen a plantearlo como el sacrificio definitivo demuestra que han perdido el norte por completo. No han entendido que a Dios no se le compra. Es una ironía tremenda. En su intento desesperado por apaciguar a Dios, acaban proponiendo lo que él más detesta. Exacto. Lo que demuestra que el problema no es que no hayan hecho suficientes ceremonias. El problema es que su concepto de Dios está fundamentalmente roto. Su pregunta, ¿con qué me presentaré?, es la pregunta equivocada. Y es justo ahí, en ese punto de máxima confusión, donde el profeta interviene para dar la respuesta que lo cambia todo. El versículo 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Me encanta esa frase. Es como si el profeta les dijera, parad ya de especular, dejad de intentar adivinar. La respuesta no es un secreto, siempre ha estado ahí. Ya se os ha dicho. Y lo fascinante es que la respuesta no es una nueva lista de rituales, Es un resumen magistral de la fe práctica. No dice lo que es correcto, dice lo que es bueno. Es un cambio de enfoque, del ritual a la ética. Y esta bondad se sostiene sobre 3 pilares. De acuerdo, vamos a desgranarlos, porque aquí está el meollo. El primero, hacer justicia. En hebreo, la palabra es mishpat. Y aquí hay que tener cuidado, porque mishpat es mucho más que nuestro concepto moderno de justicia como no saltarse la ley. Vale. Implica crear activamente una sociedad justa. Se refiere a la imparcialidad en los tribunales, a la igualdad de oportunidades y, sobre todo, a la defensa activa de los más vulnerables, el huérfano, la viuda, el extranjero. O sea, no es algo pasivo de no hacer el mal. No. Es el mandato activo de hacer el bien en las estructuras sociales. Es una justicia proactiva. Entendido. El segundo pilar es amar misericordia. Aquí la palabra hebrea es gesed, y es una de las más ricas y complejas de toda la Biblia. Traducirla solo como misericordia se queda muy corto. O sea que misericordia no le hace justicia al término. Porque en español misericordia puede sonar a un acto puntual de caridad, casi de condescendencia, ¿no? Como perdonarle la vida a alguien. Muchísimo más. Gesed es lealtad de pacto. Es un amor firme, constante, inquebrantable y activo. Es la lealtad que esperarías, no sé, de un soldado hacia su compañero en una trinchera o de una familia en los peores momentos. Ya. Es un amor que se traduce en perdón, en ayuda práctica, en fidelidad, incluso cuando la otra parte no se lo merece. Por eso el profeta no dice haz misericordia, dice ama la misericordia. Ah, claro. Debe ser una pasión, un estilo de vida. Y el tercer pilar, que lo une todo, humillarte ante tu Dios. O como dicen otras traducciones, caminar humildemente con tu Dios. Esa segunda traducción capta mucho mejor la idea, sí. No se trata de una humillación puntual. Sino de una forma de vivir. Exacto, de caminar. Significa avanzar por la vida en una relación de dependencia y obediencia con Dios, reconociendo que Él es Dios y nosotros no. Es el antídoto directo a la arrogancia que demostraban al pensar que podían manipular o comprar a Dios con sus ofrendas. Es entender tu lugar en el universo. Justo. Entonces, la fe verdadera no se demuestra en el templo con un sacrificio, sino en la calle, en el mercado, en los juzgados. La relación vertical con Dios, el caminar humildemente, es inseparable de la horizontal con los demás, la justicia y misericordia. Una demuestra que la otra es real. No puedes tener una sin la otra. Intentar tener una relación con Dios ignorando la justicia social es una farsa. Y ojo, intentar luchar por la justicia sin una base de humildad y hesed puede acabar siendo otra forma de arrogancia.
Están conectadas. Intrínsecamente. Y si esos son los pilares de lo que Dios pide, el capítulo luego vuelve al juicio para detallar exactamente cómo los estaban derribando. El tono vuelve a ser de acusación formal. Correcto. Después de definir lo que es bueno, el profeta pasa a detallar lo que es malo. Y no son pecados abstractos, ¿eh? Son increíblemente concretos. Es una radiografía de una sociedad corrupta. ¿Y cuáles son esos cargos específicos? Primero, denuncia tesoros de impiedad. O sea, riquezas acumuladas de forma fraudulenta. El problema no es el dinero, sino cómo se ha conseguido. Segundo, y esto es muy gráfico, ataca el comercio deshonesto. Habla de balanza falsa y pesas engañosas. Es que es increíble, creemos que los profetas solo hablaban de Apocalipsis y aquí Miqueas está denunciando al tipo que te pone el pulgar en la balanza para que pese más. Es el defensor del consumidor del siglo VIII a.C. Exactamente. Es la corrupción que afecta el pan de cada día de la gente corriente. Por eso es tan potente. Ya. Y no se queda ahí. Denuncia una cultura de violencia y mentira, sobre todo entre los poderosos. Dice que los ricos están llenos de rapiña y que los habitantes hablan mentira. Es un sistema corrupto de arriba a abajo. Y tras los cargos llega la sentencia, que no es un castigo al azar, sino que parece una consecuencia directa de sus acciones, una especie de justicia poética. Es una maldición de futilidad. La sentencia es que todo su esfuerzo será en vano. Es muy visual. Comerás pero no te saciarás. La imagen de un hambre que nada puede llenar. Sembrarás mas no segarás. El trabajo sin fruto. Pisarás aceitunas pero no te ungirás con el aceite. O sea, tendrán la materia prima de la prosperidad, pero no disfrutarán de ella. Nada. La vida se convierte en un ciclo de frustración y vacío. Y el texto además señala el origen de este colapso moral. No es algo que haya surgido de la nada. Apunta a un liderazgo corrupto, ¿verdad? Sí, y esto es crucial para entenderlo. El versículo 16 dice que el pueblo ha seguido los estatutos de Omri y las obras de la casa de Acab. Que no eran simplemente reyes malos. Para nada. Omri y Acab fueron constructores de la nación, políticamente muy exitosos en su momento, consolidaron el reino del norte, pero lo hicieron a un coste moral y espiritual. Devastador. Crearon un modelo de éxito basado en la corrupción y la idolatría. Precisamente. Institucionalizaron una forma de vida donde el poder, la riqueza y mezclar religiones justificaba cualquier medio, incluida la opresión, como en el famoso caso de la viña de Nabot. Ya. Y ese es el software corrupto que Israel instaló en su sistema operativo social. La lección de Miqueas es demoledora. Cuando una sociedad adopta modelos corruptos como su guía, la desolación no es un castigo divino, es el resultado inevitable. No puedes sembrar injusticia y esperar cosechar prosperidad real. Imposible. Entonces, resumiendo, Miqueas 6 es una crítica implacable a cualquier forma de religión que se queda en la fachada, en el ritual. Dios deja clarísimo que valora infinitamente más la coherencia ética, la justicia social y la lealtad que las ceremonias más espectaculares. Y el legado de ese mensaje es gigantesco. Resuena en todos los profetas y explota en el Nuevo Testamento. Es imposible no leer esto y pensar en Jesús siglos después enfrentándose a los fariseos en Mateo 23. ¿Es verdad? Les acusa exactamente de lo mismo. Les dice: pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. O sea, os obsesionáis con los detalles minúsculos del ritual y habéis descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Es que es casi una cita directa del espíritu de Miqueas, la misma tríada de valores. Es el mismo principio. Jesús incluso añade: esto era lo que había que practicar, sin descuidar aquello. No dice que los rituales no valgan nada, pero establece una jerarquía de prioridades que es innegociable. Claro. La justicia, la misericordia y la fe son el corazón. Sin eso, todo lo demás es una cáscara vacía, un teatro. La prueba definitiva de la espiritualidad se encuentra en cómo tratamos a los demás. Lo que nos deja con una pregunta final, un poco para darle vueltas. Si el profeta Miqueas escribiera su denuncia hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué balanzas falsas o tesoros de impiedad señalaría? Es una pregunta buenísima. Miqueas hablaba de balanzas trucadas en el mercado. Hoy, la balanza falsa podría ser el algoritmo de una red social que pesa más el engagement a cualquier coste, la rabia, la polarización, que la verdad o el bienestar de la gente. Buena imagen. Los tesoros de impiedad podrían ser los beneficios trimestrales que se celebran en el mundo corporativo sin preguntar por su coste humano o medioambiental. Y los estatutos de Omri,
Pues podrían ser esas filosofías de éxito que idolatran la acumulación de poder y riqueza como el bien supremo, sin importar a quién te lleves por delante. La pregunta de Miqueas sigue siendo la misma, entonces. La misma. ¿Nuestros sistemas de valor, nuestros rituales de éxito, son justos y misericordiosos? ¿O son una fachada muy sofisticada que esconde un sistema trucado?